días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que nos estéis escuchando. Os damos un saludo desde nuestro programa, Simbología Oculta. Bienvenido, compañero. Encantado. Preséntese María. usted. Manuel Samper. Manuel Samper. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante, de cómo se empezó a calcular el tiempo y a controlarlo a través de un calendario, ¿no? Exacto. Y el calendario lo estableció un papa, el Papa Gregoriano. Sí, esto fue en la época de 1582, que Sí. quería las lunas nuevas, quería acercarlas a la Semana Santa. Bien, ¿De acuerdo? Bien, él estaba contando para la Iglesia Para la Iglesia. que siempre coincidieran esas nuevas con el principio de una Semana Santa. Exacto. Por eso la Semana Santa es variable. Exacto. Vale. Como la luna no es exactamente los 31 días que hace el sol, la luna es 28 días. Sí, Y claro, como tiene 29, claro. valía ahí. Entonces hay un variante. Hay un variante que por eso la Semana Santa a veces empieza en abril y otras veces acaba en marzo. Sí, correcto. ¿De acuerdo? Correcto. Bueno, este primer calendario fue romano, ¿no? Sí. Y fue el sistema por el cual se dividía el tiempo en la antigua Roma, utilizando en la época casi 46 años antes de Cristo. En el 46 antes de Cristo, Julio César, ¿no? Julio Estuvo César vio que las fechas no coincidían con lo que es la agricultura y había un desfase total, porque eran de 304 días, faltaban más días. Faltaban más días y para más cuadrar. Meses, claro. Vale. Y este calendario estuvo asesorado por astrónomos egipcios, ¿no? Sí, era un astrónomo, se llamaba Sosígenes y era de Alejandría. Era de Alejandría. Pero si ellos fueron los primeros y los egipcios asesoraron, Sí. ¿es porque ya sabían de calendarios o solo sabían de la luna? Claro, los egipcios ya tenían un calendario de 365 días. Entonces fueron los primeros, ¿no? Exacto. ¿Y por qué se dice que fueron los romanos? No, porque Roma, cuando fundaron la ciudad de Roma, que eran Rómulo y Remo, estaba la rea Silvia, que era la madre. Y como no sabían quién era el padre, lo fundaron a Martis, que es marzo. Vale. Entonces empezaron a calcular según el tiempo romano. Lo único que copiaron los romanos de Egipto fueron las semanas. Las semanas, que es lunes, martes, Sí. es de Egipto. Es de Egipto. Pero no vieron y dicen, no, nosotros nos basamos en lo que son las fases de la luna, pero no vieron lo del sol, lo apartaron. Pero los egipcios ya lo tenían, y ahí es cuando se da cuenta Julio César. Y por eso Julio César va, ¿a dónde va? A Egipto. A Egipto a asesorarse. ¿A asesorarse por quién? Por Cleopatra. ¿Por qué, padre? Muy bien, muy bien, muy bien. Pero los meses del calendario eran llamados, según los dioses, Sí. Martius, Aprilis, Maius, Junius, Muy bien. Quintilicis, Sextilis, September, October, November y December. December. Claro, pero ¿qué pasó? Ellos empezaban ahí en marzo. Claro. Y el enero y el febrero no estaban todavía instituidos. Todavía. O sea, era un calendario de 10 meses. Exacto, de no 10 me extraña que le falten Claro, días. claro. Claro. Porque era 10 meses que lo fundó el Numia Puntilius, ¿vale? Este fue el que fundó este calendario, ¿vale? Antes de que era Julio César. Y claro, faltaban 2 meses, Ya. ¿entiendes? Y entonces, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Los egipcios le organizaron la partida o Sí. quién descubrió esos 2 meses que había que acoplar? Esto fue el mismo Numa Pompilius, Sí. se dio cuenta. Digo, aquí falla algo, aquí me estoy olvidando de algo. Entonces empezó a ver el sol Sí. y empezó a ver y a poner y inauguró los 2 meses. Sacó los 2 meses. Sacó los 2 meses, que es Januarius, que quiere decir Januarius es el dios Juno, de 2 caras, y luego febrero es Febro. Febro es la purificación. ¿Sabes por qué se celebra el carnaval? ¿Por qué? Por purificar. Exacto. Vale. Se sale de la locura y de todas las barbarias. Exacto. Y se acerca a la Semana Santa en ayuno y purificación. Claro, porque son 7 semanas que faltan para la Semana Santa. El carnaval es, venga, comamos todo. Sí, Cuando se acabe el carnaval, purificación. Exacto. Ahí vienen los romanos. Ahí llegan los romanos y eso es que a ellos les gustaba la juerga, ¿no? Claro, les gustaba la juerga. Todo.
pero después decidieron, bueno, ahora que hemos hecho el loco, Sí. volvámonos cuerdos. Exacto, dicen, volvámonos así un poco centraditos Exacto. y hagamos una purificación al dios Februlo. Bueno, yo creo que se lo daban al dios, pero que se lo estaban realmente haciendo un beneficio a su cuerpo, Exacto. porque estarían a reventar de comer y de todo, Claro. y de vino, y de mujeres, y de todo. Tú fíjate, en la religión musulmana hacen lo mismo. Ramadán. Sí, el Ramadán es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que es más intenso que nuestra Semana Exacto, Santa. Porque exacto. nuestra Semana Santa se basa en el Viernes Santo, que no se come carne. Claro. Pero el Ramadán dura una semana sin comer de nada. Solo comen a la noche y carne ya no, por supuesto que no. Hay una confusión también, que hay mucha gente que me lo dice, que dice, a ver, si Jesucristo murió el domingo y resurrección, si contamos viernes, sábado y domingo, no coincide, son 2 días. Pero los romanos contaban al mismo día. ¿Vale? Ahí está la clave. Contaban viernes, sábado, domingo. Ya estos días resucitó. Exacto. ¿Vale? Claro. En cambio nosotros no lo contamos el viernes. Pues hay que contarlo. Pues claro. Porque es un Viernes Santo, pero él estaba en la cruz, ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Representaba, ¿no? ¿Vale? Viernes Santo y luego pasaron viernes, sábado y domingo y ahí está. ¿Vale? Pero, y para contar estos días de mes, por ejemplo, en la Cataluña medieval se utilizaban ese calendario romano antiguo que se dividía en meses y en 3 partes, las calendas, Vale. las nonas y los idus. La calenda siempre corresponde al primer día de cada mes, ¿no? Muy bien. Y después el idus es la mitad del mes. Exacto, que es el 15 Y las o el 13. nonas es la salida del mes. Muy bien. ¿Sí? Sí. Bien. Esta reforma juliana era en esencia el calendario egipto, porque fue el que dio la base para cómo hacer, y según la reforma de Canope, que era un... Sí, Canope era un sacerdote que orientó y ayudó a que se cambiaran estos conceptos. Y fue el que inició el año en enero. Exacto. En lugar de... Un momento. No. Aquí hay un momento clave. En la fecha del 46 a.C. cambia todo. ¿Por qué? Hay una revuelta, ¿vale? Sí. En España. Había un pretor que ayudaba a los indígenas, que eran los íberos, y tenía buen contacto con ellos. Pero cuando deja el pretor España, vienen otros. ¿Y otros qué hacen? Los machacan. A machacar. Hay una revolución, como estamos ahora. Exacto. Hay una revolución y el primer líder de esa revolución es Viriato. Viriato es de Lusitania. Sí. Y esa revolución se centra por toda España. Es un conflicto gravísimo. Piensa que las Galias fueron conquistadas por 2 meses por Julio César. ¿Y España sabes cuánto tardó? 200 años. 200 años de conquista de Julio César. De otros pretores. Sí, Julio César fue por España, pero... Fue el que inició. Que inició, ¿vale? ¿Qué pasa? Tienen que solucionar el problema. Elegían los pretores y los cónsules en marzo, martes, el 1 de marzo. Oye, que esto tenemos que elegir un cónsul. ¿Qué hacemos? Estamos en enero. Estamos acabando diciembre. Lo vamos a elegir el 1 de enero. Y cuando elijamos el cónsul, se va para España, para Hispania, a solucionar el problema. Y llegó en marzo. Y llegó en marzo. Entonces, ahí, pero ya se había puesto a funcionar ese calendario a partir de enero. Claro, entonces ahí no, antes funcionaba a partir de marzo, Y lo ahora, cambian y lo ponen en enero. y lo retroceden a sus intereses y lo ponen en enero. ¿En enero? Y en enero, del 1 de enero de todo el mundo, empieza el año. Gracias a este acontecimiento. Vale, ¿por qué? Claro, tardan 2 meses en llegar a España. Sí. Llegan por mar. Claro. Y claro, eso es lento. Claro. Van a velas. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que los iberos tenían colonias en Mallorca, ¿vale? Y tenían por la parte de Francia, también había, me parece que una tribu, y claro, lo controlaban el mar. Entonces Vale, los romanos pero tenían entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que no me salió el cónsul de Roma? ¿Que cogieron un cónsul desde aquí? ¿O cómo? Sí, no. Eligen en el Senado, Sí. eligen los cónsules. Sí. Eligen a uno. Y elegir a uno para acá. Vale, lo ponen en el barco y tú para España. a solucionar el problema. Vale, para la península ibérica. ¿Vale? Muy bien. Y claro, tarda ese tiempo en llegar.
Pero al final, claro, como ya les cuadran los meses, Muy bien. van a encontrarse con 365 días Vale. divididos en 12 meses. Muy bien. Excepto en los bisiestos, que es lo que comentábamos hacía un momento, porque realmente no son 365, sino van sumando coma Claro, y van a la suma. 365,102, 12 horas con no sé cuántos Claro. segundos. Al final acaban, después de 6 meses, de 6 años, Claro. contando un día más, que Claro. ¿a dónde lo ponemos? Al que está más corto. Claro. Y entonces Porque un ¿sabes qué hicieron? No. Ponían, febrero tenía 31 días. Julio, en honor a Julio César, Sí. pusieron 31 días. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que veían que, hostia, aquí hay otro desfase leve, pero es un desfase que nos falta un año. Perdona, un día. Y un día, un día. ¿Dónde lo ponemos? Mira, como es la purificación, hay que quitar con la purificación. Pues un día más para limpiar. Es muy fácil. Tenían pensamientos Sentido rápidos muy práctico, y sentido romanos. práctico, sobre todo eso, práctico. Pero después el Papa Gregoriano Sí. 13 dictó que el Sí. 24 de febrero del 1582 la bula. Vale. ¿Qué era la bula para este La este bula Papa? es un dictamen, una ley. La bula que hacen los curas es ley, una orden que quiere que coincida la Semana Santa con la Luna Nueva. Vale, esto es una bula, pero claro, los cristianos, cuando hablan de bula, solo estamos viendo esa prohibición de comer carne. Claro. ¿Y por qué se instauró? Por la purificación. Exacto, porque retomaron lo que era febrero porque se les había olvidado, Claro. porque en la Edad Media se les Claro. había olvidado, ¿vale? Y lo retomaron. ¿Vale? Y lo utilizaron para trabajar esa intención, Esa intención de purificación. purificación. Pero hay una curiosidad que siempre, algún día se lo preguntaré a algún cura, que me lo quiera contar. Sí. ¿Por qué, si eras pudiente y podías pagar, te permitían saltarte la bula? ¿Podías Claro. comer carne? ¿Por qué? Porque dices, mira, tú vienes a rendir tus pecados, yo te doy el perdón. ¿Qué ofreces tú a la Iglesia? Dinero. Entonces Lutero estaba en contra de esto, y ahí viene la reforma de los protestantes. Lutero dice, no puede ser que la Iglesia católica, que yo redimime mis pecados, que es lo único que puede perdonar los pecados, es el cura, pero yo no puedo ofrecer nada, sino que el cura me tiene que dar lo que yo quiero, que es el perdón. El perdón, pero el perdón bajo la purificación. Exacto. Y si yo tengo dinero, paso de purificarme y de pago. No, yo digo, mira, para tener la conciencia tranquila, quiero que me perdones mis pecados y te ofrezco dinero. Y ahí está la corrupción de la Iglesia. Sí, empezamos pronto, ¿no? Y empezamos pronto. Muy con la prontito, ¿no? corrupción, sí. Muy prontito. Y sobre todo es la expansión de la corrupción de la Iglesia católica fue en el siglo XVI. Claro. ¿Qué pasa? Que España era el líder de la Iglesia católica. ¿Quién era el líder de la Iglesia protestante? Inglaterra. Y ahí viene el conflicto, la Armada Invencible. Claro. Ahí viene el conflicto entre intereses religiosos. Entonces yo estoy de acuerdo con Lutero, porque los papas hacían bulas, Cada dictámenes... 2 por 3. Vamos. Como aquí actualmente Como se hacen ahora. leyes cada 2 por 3. Claro. Lo que pasa es que se le llaman leyes. Y leyes de gobierno, leyes de todos los sitios, Claro. ¿no? Porque si llaman bulas queda como un poco anticuado. Claro, queda más eufemismos, queda más... Sí. Pero hay que ver que hablamos de un calendario, pero hay diferentes calendarios. Sí. Porque hay el calendario que instauró Julio César. Un calendario que es, bueno, nuestro Julio César es un calendario solar, ¿vale? Sí. De 365 días y 6 horas. Exacto. ¿Ok? Que esas 6 horas son las que van sumando y a partir del 6º año llega un día más. No, se llama bisiesto. Bisiesto, sí, Vale. por eso, por el sexto El año. sexto año. Después tenemos un calendario que está instaurado por Mahoma y ellos seguían por lunas, Muy bien, ¿vale? muy Por una luna que son 354 y 355 días de Claro, lunas, claro. son lunares. Después viene el calendario gregoriano, que es un año solar de 365 días, y el calendario turco, 354. A ver, el calendario turco. Turco 354. Anda. Lo que no sé si lo utilizan, yo creo que no. Pero ¿Utilizaban la luna, el calendario turco? no lo especifica. no lo especifica. Y tampoco dice quién lo Me inventó, informaré. se le pone por desconocido. Pero 354 días. Un detalle, quiero comentarte.
La ejía es cuando Mahoma sale de su ciudad natal y se va a la Medina. No, de Medina, su ciudad natal, se va a la Meca. A la Meca. Ahí marcan los árabes el tiempo. Entonces, si yo quiero saber en qué año están los musulmanes, simplemente tengo que poner 2019 menos 622, que es cuando ocurre el hecho este de Mahoma, Sí. y es cuando ellos marcan el tiempo. Ahí empieza su calendario. Pues están en 1415. Y ahí empieza el Sí, calendario. ya entiendo por qué son tan radicales. Porque no han evolucionado. Nos llevan 600 años para atrás. Piensa que el calendario chino marca. El calendario es marcar. Sí, sí. Y el calendario más antiguo es China, los mayas y Egipto. Egipto. Y claro, yo te dije, son ilustrados, escriben, observan. Van, sí, Tienen todas las facilidades para observar la luna y las estrellas. ¿Por qué? Por las pirámides. exacto. ¿Ves? Todo coincide. Además todo ahí está al aire libre. Al aire libre. Hay mucho cielo, Claro. y todo desértico. O sea, Claro. que no hay nada que les impida ver con claridad ese Vamos, cielo. Por ejemplo, el río Nilo es el más grande. ¿Sabes cuál es el segundo río más grande? El Yangtze, el China. Es Claro. como- En cambio, los mayas no tienen ríos, pero ¿sabes qué tienen? Celotes. ¿Sabes qué son celotes? Lagos, Lagos. subterráneos. Subterráneos. De ahí sacaban muchísimas cosas, ¿no? Sí. Entonces, ese calendario que está instruido por ese Papa Gregorio XIII, en el 1582, se va sustituyendo poco a poco por este calendario juliano, Sí. que es la época romana, ¿no? Sí. Y este calendario se inicia primero, se eliminan 10 días del calendario, pasando del jueves 4 de octubre del 1582 al viernes 15 de octubre del 1582. Exacto. ¿Y por qué se saltan esos 4 días? ¿Sabes? Porque querían, coincidir Las lunas. las lunas. Estamos hablando del tema de lunas. Claro. Claro. Porque la luna es muy variable, ya lo sabes. Ya, En ya, cambio, el ya. sol es fijo. El sol ya sabes que son Eso- 365 días Y y ya está. ya está. Y la luna es más variable. La Hay luna- meses que tenemos 5 lunas, Sí. y hay meses que tenemos 4 Claro, lunas. Y ahí les cuesta, y entonces necesitan a un astrónomo, que Gregoriano cogió a otro astrónomo, que le pasó igual que a Julio César, vente para acá y a ver, y hazme coincidir con la Semana Santa con la luna llena. Claro, y es complicado, parece Muy que complicado, no, es muy complicado. Pero bueno, más complicado será plantearte, que yo no sabía, que hay lo que se llama el primer día de Venus. Sí. Ese día de Venus realmente es un domingo, Solis Dies, sustituido por los cristianos posteriormente, y se le reconoce como el Día del Señor, el día Claro. de descanso. Dominicus Dei. Exacto. Y entonces es en el 321 que el emperador romano Constantino I el Grande decretó que el domingo fuera considerado como el principal día Sí. y el primer día de semana. Sí. O sea, no empezaban la semana No, por el lunes, no, el sino domingo. que empezaban descansando. Los judíos empezaban ¿por dónde? Por el sábado. El El sábado. sábado. Claro, y los cristianos por ese domingo, Claro. que rendían culto a Dios. Exacto. Y los árabes empiezan por el viernes. Viernes. ¿Y por qué? Porque el viernes para ellos Es día de tranquilidad, sí, de de ayuno, oración. ¿vale? Sí. El viernes para ellos Sí, es... sí. O sea que, aparte de que en ese momento empezaba el año en 1 de marzo, porque todavía no habían descubierto enero y febrero, Claro. pero lo empezaban con el descanso y con la entrega a Cristo, Claro, ¿no? A su claro. religión. Por eso, cuando cuentas, yo digo, septiembre es el séptimo mes, octubre es el octavo. ¿Y por qué no me coincide? ¿Por qué? Porque empiezas en enero. Claro, Astrológicamente sí que coincide. sí. ¿Por qué? Porque es Aries. Bueno, pero astrológicamente es marzo, Claro, y el que comienza. claro. Marzo es Aries, que yo te comenté, Aries es el absoluto, la primavera, el renacer. Entonces, toda la civilización de Egipto empezaba ahí, ¿vale? Y ahí empezaba, ¿por qué? Porque empieza el río, la agricultura, que para Todo. ellos es muy importante. Es todo. muy importante porque se alimentaban de ese grano Claro, que de ese recogían grano. y hacían de todo, ¿no? Pero se dice que el más exacto del mundo es el calendario maya. Sí, Ese calendario maya, que es el que realmente precisaba la parte religiosa, la agricultura, se observaba la boda celeste, y fue preciso, y realmente ese calendario maya es un año solar de 365,2420 días, que es cuando llegamos al bisiesto, ya tenemos un día Ellos ya lo más sabían. con todo esto, ellos ya lo sabían, ¿no?
Bueno, sabemos que los nombres de los meses actuales en calendario nos lo han dado los romanos Sí. por la dedicación a sus dioses, ¿no? Exacto. También hay que tener en cuenta que los calendarios pueden volver a repetirse y partimos del 2018, ¿Sí? este se va a volver a repetir dentro de 28 años, ¿Vale? incluyéndote el bisiesto que corresponda. Fíjate un detalle, el Camino de Santiago se celebra el Jacobeo, la celebración. En bisiesto, claro, Es el bisiesto, cuando es luna llena, exacto. Ahí parte ese... y ahí parte el camino y se celebra el exacto. Jacobeo, lo que es la fiesta. lo que es la fiesta. Pero imagínate, ese calendario maya tiene un nombre especial, es el Bactún. Bactún. Y el Bactún estaba llamado por los mayas con un ciclo de 395 años. Por eso ellos marcaban el Batún como si tuviéramos 13 batuns, ¿no? Y ahí se acababa, o sea, habían pasado El inframundo. El- El 13 quiere decir el inframundo, Claro, el mundo subterráneo. el mundo subterráneo, y de ahí ya decían, bueno, se acabó, Sí. y por eso empezó a correr esta situación de en 2012 se acaba el mundo. Exacto. No, se acababa su Bactún. Claro, se acababa su Bactún, es como si nosotros El acabamos círculo entero. el círculo de los mayas. Exacto. Se Se acaba cerraba, ahí se acaba y empieza en nuevo. ese 13 Bactún. Exacto. Pero en vez de continuar a un 14 y lo que reste, no sabían contabilizar, porque como contabilizaban según claro, ese número, claro. tendrían que volver a empezar. Y volver a Exacto. empezar es renacer, Claro. no morir. Pero fíjate un detalle, ¿eh? Ellos decían que cuando comenzaba un nuevo ciclo era un cambio total. Pues fíjate los cambios que estamos teniendo hoy en día. Bueno, cambios tenemos muchísimos. Todos, ¿eh? Total. Todos los aspectos, ¿eh? Sí. Pues ellos, los mayas, decían que cuando se acaba el ciclo del zodiaco para ellos, que eran animales, como yo te dije, y estaba la tortuga, ¿te acuerdas? Sí. Pues cuando se acaba, empieza un nuevo ciclo, una nueva era. Pero claro, pero no había que asustar al personal con la Claro, muerte. los americanos. Esos fueron los americanos. Los americanos, el Armagedón, que se acaba el mundo, que meteoritos. Los americanos, pues son muy, para mí, perdón. Son muy dramáticos. Muy dramáticos. Y en las películas, pues dices, madre mía, no se informan. No se informan, no. No se informan, para ellos se quieren espectáculo. Show. Exacto, eso porque... Terremotos, maremotos. Si van a pensar un poco con lógica, investiguen Claro. cómo funcionaba. Nosotros somos simples mortales Claro. y lo hemos buscado. Claro. Y lo hemos encontrado la respuesta. Es información. O sea, ¿qué es Bactún? Antes Y de hacer Bactún- algo, infórmate. Exacto. Bactún marcaba 13, y claro, y ahí acababa. Esa cíclica de 5.200 años. ¿Te Era- acuerdas, Oficus? ¿Te acuerdas que tú me decías Sí, 12? Y exacto. es el que rompe, es el número 13. El número 13. Que es rompe y empieza algo nuevo. Sí, acuerdo? pero podía acabar en el final, ¿no? No tiene que romper el... No, eso es según como tú lo veas. Pero yo pienso que, fíjate, somos ciclos. Ya. Aquí en el calendario occidental, vamos a celebrar el fin de año. ¿Es que quiere decir que se acaba el año, el fin de año? ¿Se acaba el mundo, el fin de año? No, el mundo no, pero se acaba cronológicamente los días marcados en el calendario. Pero no asustamos a nadie. Claro. Volvemos a empezar otro Pero nuevo. asusta otro nuevo. mucho los americanos. Y entonces, bueno, realmente pasó esto. Ese 13 Batún se cumplía en diciembre, 21 de diciembre de 2012, y fue cuando empezó a hablarse de ese final del mundo, maremotos, terremotos y no sé qué. Pero no era así. Después también hay el calendario vigismal. Esos son 20 días Ajá. el mes y son 260 días de un año. Sí. Con lo cual, 400 años de Bactún. Y así vamos sumando y vamos encontrando ese resultado final que habíamos contado. El 21 de diciembre también está finalizado la cuarta era. Vale. Y es a partir de esa cuarta era la creación del hombre y también es la cultura de la cosecha del maíz. Muy bien, muy bonito. Claro. Claro, la cuarta era creo que se basaban en metales. Los chinos lo hacen en metales, que son 5. En cambio, los mayas, Sí. no me acuerdo. Creo que es lo que es... Yo creo que van por la cosecha. Exacto, trigo, Exacto, maíz, los perdón, maíces. Sí, va por la agricultura, Exacto. elementos del... El elemento es el maíz. Exacto. Y bueno, Guatemala, que está en el corazón de esa civilización maya, en el centro, decía que serían testigos del final
y el inicio de una nueva era. Ellos nunca hablaron del final del mundo. No. Fueron esos americanos que tú dices que han empezado a hablar como el final del mundo, pero realmente ellos hablaban del inicio de una nueva era. Es una reestructuración, creo yo, que tenemos que tener y estamos haciendo. Y claro, y había grandes situaciones históricas, que es lo que está pasando actualmente, ¿no? Y los mayas reflejan en su vida cotidiana, aparte de que comprenden ese mundo como importancia y como la calidad de vida, una vida equilibrada, armoniosa, tanto para los seres humanos como para la naturaleza y el universo, el 13 Bactún es el que ofrece la oportunidad de ir a la profundidad, a investigarse, a encontrarse consigo mismo y hacer cambios en esa humanidad. Pero ¿cómo va a llegar? A través de la introspección, del ir a buscarte. Y ahí cuando tú te encuentras como esencia y como ser humano renovado, es cuando puedes hacer un nuevo amanecer. Pero tú fíjate que los egipcios hacían lo mismo. Honsu es la luna, se desplaza para curar a los enfermos, pero la luna es tu introspección. Tu parte interna, sí. Claro. Es Es que hay que realmente, hay que buscar en esos momentos convulsos, no quiere decir que todo se va al fondo, sino que tú te tienes que encontrar contigo mismo para poder pagar esas guerras. Porque si seguimos expandiendo hacia afuera, es locura universal lo que está aconteciendo. Conflicto. Por intereses. Y claro, ¿quién se inspecciona? ¿Quién introspecciona para decir qué estamos haciendo? Pues esto no sería muy interesante, ¿no? Sí. Saber qué queremos como seres humanos y qué queremos sentirnos nosotros mismos. Claro, si nos sentimos bien, haremos bien a esa humanidad. Pero si nosotros no buscamos ese equilibrio interno, el desequilibrio personal se va expandiendo como una ola enorme, como ese maremoto a la que todos tememos, pero que realmente son esos maremotos de emociones. También avisa la tierra lo que estaba diciendo. Las olas van a crecer, pero los que estén en la costa lo van a padecer. Lo van a padecer. ¿Pero por qué estamos en la costa? Porque hemos invadido el cauce normal de los ríos, de los mares. Por los puertos. Claro, porque interesa... Las playas no existen. Exacto, esa comercialización. Demasiado puerto. Claro, pero hay que tener en cuenta que el mar es señor y recupera lo suyo. Neptuno. Él sale de los fondos y las profundidades, emerge y dice, aquí estoy yo con mi tridente y mando yo. Y mando yo. Y vosotros no sois nada, yo soy el poder. Claro, ante la furia, que también la tierra como Pachamama tiene sus volcanes y están ahí, están activos. En el fondo están activos. Y son los que también nos da la energía para esas cosechas, porque esas emanaciones de calor también mantienen esa tierra más fértil. Fíjate los romanos, yo lo que no entiendo, los romanos que fundan una ciudad, Pompeya, al lado del Vesubio. Y fíjate lo que pasó con Pompeya. Porque ellos no se pensaban que se iba a despertar. No planearon qué podía pasar. Los romanos no planeaban esto. Ahí no estaban ocupados en otras cosas. Pero en temer la naturaleza ellos no la temían, porque ellos se creían los amos y señores del mundo. El ego. El ego fue el que los mató. Lo único que hicieron bien los romanos fueron la arquitectura y ¿sabes qué quiere decir sumo pontifex? Puente. Los puentes, han hecho grandes puentes. Los que se dedicaban a hacer los puentes eran los sumos pontifex. Claro. Ahí viene puente, que eran los acueductos. Los acueductos, todas esas cosas estaban muy bien, porque canalizaban las aguas. Pero los romanos eran muy... Claro, y entonces, ¿qué pasó? Pues llegaron a encontrarse con el problema del Vesubio, lógicamente, porque también todo esto en la Tierra es cíclica. La Tierra, igual que el hombre tiene que depurarse con ayunos, con meditaciones y todo esto, la Tierra también se depura. Lo que pasa es que no te avisa. La tierra, el agua depura. Y el fuego depura. Depura el fuego, el viento depura. Todo pero el viento arrastra, las aguas arrastran, eliminan, depuran. Y el fuego transforma. Transforma, destruye. ¿Para qué? Para las cenizas son el mejor abono que puede tener la tierra. Exacto. El bosque, en el bosque las cenizas son el mejor la naturaleza abono. Se regenera. Claro. Eso es una cosa, que el mejor abono sale de la ceniza. Pero después... También es verdad que en el equilibrio y en el buscar el desahogo de la tierra hay que reconstruir. Cuando ya no hay nada, como ahora que estamos sin trabajo, con situaciones caóticas, en guerras, en maremotos y en esos incendios y en esos volcanes que destruyen, hace que la población se aparte del volcán, ¿vale? Porque se escapa de la lava, pero en realidad lo que está haciendo el volcán es ayudarte a pensar, bueno, tú tienes que volver a iniciar tu vida en otro lugar.
y volver a construir. Claro. Y da trabajo. Claro. Es un ciclo completo. Claro. O sea, cuando la Tierra y el ser humano están caóticos, el mismo planeta se encarga de recolocar cosas. Claro. Como no lo escucháis, yo ya hago. Claro. Ya hago las cosas. Y eso ¿no? los chinos, los egipcios, los mayas lo tenían clarísimo. Y los incas también, ¿eh? Los Sí. incas también lo tenían muy claro en ese Claro, sentido. pero porque eran gente que tenían tiempo, se dedicaban a observar. Claro. Y iban viendo, porque claro, tenían que tomar anotaciones Claro. y pasar información. Claro. Y la información, ¿cómo la pasaban? Si ellos fueron los primeros, tenían que pararse, observar. Claro. Nosotros ya no nos paramos porque ya nos vamos a buscar la información. Claro. Ya la tenemos escrita. Claro. Pero mediten la información escrita, porque realmente lo que te está indicando que hay un ciclo de subida, Claro. de bonanza y de grandeza, y un ciclo de bajada en que todo Claro. se para. Todo, claro. Claro, ¿qué es esto? Hay que volver a levantarlo, Claro. volver a levantar Es lo que- ciudades, claro. volver a levantar industrias, volver al principio Claro. para seguir adelante. Claro. Lo que pasa es que lo que no hay que hacerle es volver a tener el ego Exacto, de que- subir tan alto, que- porque hay que bajar, la caída será grande. El mito de la Torre de Babel. Claro. Tenemos el ego de construir una torre tan grande que podamos llegar hasta el Dios. Sí, ¿Y qué pasa? Dice, porque además tú a ese punto que quiere llegar la torre jamás llegarás. No vas a llegar. Porque eso es el universo. Claro. Es la fuente. Claro. Entonces, ¿a cómo se llega a subir adelante? A través de la sabiduría, no del ego. No del ego, exacto. Claro, se puede ser una persona iluminada, una persona sabia, Claro. pero a partir de eso, de la introspección, el estudio y la forma en que uno quiere ver el mundo, pero desde su interior, ¿cómo lo va a proyectar? Estoy de ¿Cómo acuerdo. lo voy a proyectar? Claro. ¿Cómo lo proyectas hacia los demás? ¿Cómo Claro. lo proyectas a tu entorno, hacia la naturaleza? Claro, eso es lo que... eso es el trabajo del ser humano. Claro. El trabajo del ser humano no es llegar a la luna, es importante relativamente, porque antes de irnos a la luna tenemos que arreglar la Tierra. Exacto. Mucha gente lo dice, a ver, ¿para qué me sirve ir a Marte? ¿Para qué me sirve a la Luna? ¿Para qué me sirve ver Júpiter? Digo, me parece eso muy bien. Sí. ¿A qué nos lleva a nosotros? Es tecnológicamente. Es tecnología, son Tecnología, egos. son Yo he sido el primero egos. que he llegado a la Luna, yo soy más La poderoso Rusia, Estados porque he Unidos, enviado claro. los cohetes a la Luna, Guerra Fría. porque he colocado aparatos en la Luna que me dan una información X, Los satélites. satélites, todo eso está muy bien, pero en realidad al hombre, ¿qué le aporta? La Tierra. La Tierra es la que hay naturaleza. que cuidar, porque es donde vivimos. Claro, porque no hay otro. Es que, vamos a ver, no, dentro de unos años viviremos en la Luna. Sí. Ni tú ni yo lo veremos. No lo veremos. Y creo que la Luna será muy fría como para vivir allí, No, pero ¿sabes qué pasa? Quieren hacer cápsulas. Los americanos ya lo tienen. Quieren ¿no? hacer cápsulas hipodrémicas contra la atmósfera y más bien no quieren hacer para vivir, sino quieren hacer para investigar. Para investigar, para Lo que quieren hacer cultivar. una colonia es en Marte. Ya, pero también es verdad que las próximas ciudades estarán en el mar. Claro. Serán ciudades flotantes. Claro. Porque de ahí seguirán sacando el suministro eléctrico, Claro. el suministro marino de lo que es los peces, alimentación, pero y la energía también saldrá del Claro. mar y vivirán dentro de un gran espacio, Claro. pero que estará rodeado de agua. Serán como Claro. pequeños islotes Claro. flotando en el mar. Sin agua no hay energía. Y fíjate, como se apague la electricidad, es un caos total. Claro. Los ordenadores, los Todo. trenes, todo Todo se los para. bancos, es un caos y eso puede pasar, ¿eh? Claro, pero bueno, ya se están proyectando estas ciudades flotantes. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, cuando alguien nazca en una ciudad flotante, díganme ustedes, ¿de dónde perteneces? No sé, estaba en el Mar del Norte, en el punto 15, bueno, En el grado tal, la exacto. altitud norte, es el este-oeste. Bueno, pues mire, me parece que usted pertenece a China, pero yo no soy chino, pero es igual, me inscribo en China. ¿Vale? Y eso queda así, ¿no? O sea que realmente... bueno, aquí ese movimiento que se preparó en su momento, porque ya hemos superado ese 2012, bueno, pues se canceló y al final se hicieron ceremonias que iban desde el 19 al 21 de diciembre y donde se iban a reunir grandes ciudades para esperar esa situación de final, pero yo no sé, aparte si tenían que tener en cuenta esto, si realmente esos movimientos pararon para enviar una tranquilidad al mundo, es decir, no pasa nada, aunque no lo hicieran ya nos damos cuenta de que no pasa nada porque estamos aquí, no ha pasado nada, y lógicamente como no ha pasado nada, pues muy bien, pues estamos,
pero también estamos para darnos cuenta de lo que querían, el mensaje que enviaban esta gente. Los mayas, la conciencia, nos querían abrir la conciencia al mundo. Fíjate un detalle, ¿eh? En el calendario maya hay una cosa que me llama la atención, que está Actum, Iptum y Toctum, que es complicado. ¿Sabes? El Toctum había una fecha de 3 millones de años. ¿Cuál? ¿3.000? 3 millones. ¿3 millones de años? ¿Por qué fechaban 3 millones de años? No, estos las matemáticas no saben lo que son, ¿no? Porque dices, sí, porque lo claro, que dices tú, si a mí los años me los cuentas de 5 en 5 meses, vale. o de 21 Porque días en estaba 21 días. Actum, lo que dices tú, el Iptum, que contaba meses, el 20, el 13. Claro. Y tú vas mirando Claro. los esto, y hay otro, dice, a ver, ¿cómo se explica que los mayas quieran una fecha de hace 3 millones de años? ¿Para qué? Exacto. No tiene sentido. No. Bueno, Me informaré claro, es que porque- había que colocarlo en algún lugar los días, Claro, o los millones. o los ¿no? millones, y claro, cada uno... Claro, porque ellos ya conocían matemáticas, conocían los decimales, Claro. los números cardinales. Claro, todo eso lo impares. manejaban muy bien, claro. Hay algo que tiene que decir, bueno, estos son millones. Claro. Y yo colocaba los millones. Y los colocan en millones, ya está. Como ya se nos ha ido la calculadora que no tenían, pero si lo hubieran tenido ya hubiera No. pasado todos los dígitos No. para Una pasar, pasada. pues han dicho, bueno, pues lo calculamos así Mira, que fíjate, no pasa nada. hoy en primavera, 20 de marzo, 20 de marzo nos estamos vamos a Teotihuacán, nos vamos a la pirámide de Kukulcán, ¿y sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El sol dónde El se coloca? sol se coloca detrás de la pirámide Ajá, y se ve una serpiente. ahí. ¿Te la he enviado? Yo la... Sí. Es sí. increíble. ¿eh? Increíble porque eso es el inicio de la sabiduría. Y la pirámide, el Kukulcán es una pasada, porque Sí. ves la sombra que parte la pirámide y ves la serpiente, que es una constelación, Una constelación. y el 20 de marzo para ellos es la vida. Claro, esa vida. Claro, lo que no entiendo es que el 20 de marzo para ellos es cuando nosotros estamos en 20 de marzo, para ellos están en el otro lado, ¿no? Me parece. Pero creo que eso pasa en el sur. Ya, claro, depende del polo. Depende del polo, en Argentina es otoño y aquí es primavera. Aquí En es cambio en el primavera. norte no suele pasar. No. Es cuando son los polos, el Ecuador al sur. Bueno, pero el que realmente manda es del cielo, y si aquí se muestra como la serpiente, allá tiene otro resultado. Claro. Pero esa serpiente también aparecerá en ese momento, Claro. cuando ellos comiencen ese ciclo como tal, como Claro. nosotros, tendrán esa representación. Claro, hay que darle tiempo a que esas constelaciones naveguen y dan el recorrido entero, ¿no? Y se va mostrando de pueblo y de ciudad Claro. y de países en No, países. ¿te acuerdas que la esfinge, te envié la foto, el sol está enfrente de la esfinge Ya. y es un marcador? Claro. La esfinge es un marcador de la primavera. Ahí está marcando. Ahí ya está marcando. Son monumentos que marcan astronómicamente y estaciones. Claro. Y eran Pero bueno, están colocados estratégicamente. muy estratégicamente y O sea, perfectos. no es por casualidad No, que no es lo han colocado casualidad. aquí, lo han colocado allí. No. Está hecho con mucha intención y con mucho saber. Claro. Porque esa gente sabía cosas Mucho. que todavía hoy nos seguimos preguntando cómo se hicieron y por qué se hicieron y bajo qué principio o bajo qué estudios. Claro, porque todavía no saben cómo momificaban y cómo hacían conservar órganos de hace miles de años. Bueno, pero los egipcios eran los artistas. Bueno, eran los mejores. Ellos eran los mejores porque entre los ungüentos, aceites y Palma del dátil, utilizaban Sí. aceite de palma. Sí, y después a más el orientarlo al norte Uf, es una pasada. para poder momificar Es increíble. y saber que allí, porque si lo ponen al sur se le va a pudrir. Ya. Además se puede probar, Claro, ¿eh? claro, sí, ¿Sabes sí. cómo lo puedes probar? ¿Por? Es muy fácil, se coja usted una sardina, una sardina que acabo de comprar y me la entierra. Y la coloca en la parte norte de su casa y la deja allí. Y otra me la coloca en la parte sur del jardín o de su casa. Y dentro de 6 meses desentiérrenla y verán cómo están. Se pudre más la que no está orientada al norte. Claro, la que está al Y sur la que está se podrida conserva más y la es otra la que está está conservada. por los polos magnéticos. No, por la orientación Norte-sur. de norte-sur, Es del lo que hacían frío, las del pirámides. polo magnético Claro, también, claro. pero es igual que cuando orientas una cama. Claro. Claro, los chinos. Claro, energéticamente las corrientes también influyen claro, en esto. claro. ¿Los chinos cómo le llamaban? El yin y el yang. Sí, Pero- cuando los muebles en la Bueno, casa- eso es el feng shui.
Se ¿Cuál? utiliza el Feng Shui. El Feng Shui. Claro, y entonces ahí se trabaja bajo ese principio. Increíble. Bueno, seguiremos averiguando, seguiremos investigando, Sí. curioseando para traeros información de primera mano, aunque sea antigua, pero Sí. las informaciones antiguas son muy interesantes para entender el mundo presente Sí. y saber que ya nos están dejando mensajes desde hace muchos siglos de Miles años, de años. y que ya nos toca empezar a reflexionar cómo queremos vivir el presente, que estamos aquí ahora, y cómo queremos seguir en el mundo dentro de muchísimos años. Fíjate un detalle, la manifestación de los jóvenes, que fue una chica sueca, ¿sabes qué fecha fue? 15 de marzo. Y Ya, Dios. será por algo, el principio según ese momento. Así que gracias por Gracias. seguirnos, por estar aquí como siempre, y hasta próximamente nos volvemos a encontrar. Un saludo y un abrazo. Venga, gracias.